nueva casa. Qué gusto tenerte este día aquí con nosotros, qué gusto poder compartir juntos este día tan especial, este domingo, que es un domingo en donde nos reseteamos en la presencia del Señor. Y hoy quiero compartirte este versículo que está en mi corazón todos los días de mi vida. El Salmos 107:1 en la traducción del lenguaje actual dice: alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno y Dios nunca deja de amarnos. Y esto me llama mucho la atención porque dice, alabemos al Señor porque Él nunca deja de amarnos y el Señor siempre está dispuesto a estar con nosotros, siempre está dispuesto a darnos lo bueno y lo mejor. Y qué mejor que cuando estamos juntos reunidos como familia. Esta mañana, hoy yo te quiero invitar a que te pongas de pie, que alabemos juntos, que demos gracias al Señor por cada día de nuestra vida en donde su misericordia es nueva y donde podemos ver su gran amor. Y hoy quiero orar contigo para que el Señor esté mostrándonos su amor cada día. Y te doy gracias, Señor, esta mañana, porque juntos podemos alabar y disfrutar de tu presencia aquí en esta casa, aquí reunidos, Señor. Gracias por los que estamos aquí, por los que están en la transmisión, Señor. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús y te damos gracias infinitas, Señor, porque tu gran amor nos persigue cada día. No dejaremos de amarte, Señor, sino que siempre juntos estaremos alabándote. Gracias, Señor. Esta mañana te damos y vamos a comenzar alabando al Señor. Levántate, ponte de pie, levanta las manos, dale gracias al Señor. Es un día de alegría donde podemos compartir juntos. Comenzamos. Cristo, no hay nombre igual, solo Cristo, no hay nombre igual, eres digno de adorar, no hay nadie más, no hay nadie más. Eres digno de adorar, solo tú, digno, digno de adorar, digno eres digno, eres digno de adorar. Jesús, digno de no hay nadie más, no hay nadie más digno, no hay nadie más digno que tú, Te adoramos, Jesús. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. Antes de respirar, tu vida soplaste en mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo entenderlo ni
merecerlo, te entregaste tú por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. Sentía sin valor, pagaste el precio por mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. Y el inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo entenderlo ni merecerlo, te entregaste tú por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No hay muros que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras de mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No hay muros que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras de mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No hay muros que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras de mí. No, 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 no. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No hay muro que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras de mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo entenderlo ni merecerlo, te entregaste tú por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Oh, inmenso amor, inmenso amor, inagotable, inagotable, totalmente alcanzable. Oh, es su amor, es su amor.
Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá.
alzado, un monte derribado. Cierra ahí tus ojos en donde estás y empieza a dejar que su presencia inunde tu corazón. Deja que su voz empiece a tomar. Es una introducción que hacemos que se llama Intro 10, entonces me toca estar con ustedes 10 minutos para hablar el corazón de Dios, lo que me ha hablado en esta temporada y que ya corrió mi tiempo y que ya me callé de la bienvenida. Producción manda, yo escuché. ¿Y qué les parece si... Bueno, me gustaría, tenía muchos ejemplos, pero lo voy a reducir a un ejemplo el día de hoy porque no me va a dar tiempo. Tengo 9:32 segundos. Pero voy a hablarles hoy de el final más frustrante de los 90. ¿Han visto ese trend de TikTok que tenías que poner así de que, ay, cuántos años tenías y la película más famosa y no sé qué, la? Yo no me acuerdo de haber presenciado todo el boom de la película de Titanic, la verdad no me acuerdo. O sea, me acuerdo que me tocó de niña y me acuerdo haberla visto de niña en el VHS. Para los que son jóvenes, ¿era un cassette? No, es que les tengo que explicar qué es un cassette. Un cassette es, entonces me tocó verlas, o sea, poner el cassette y yo presenciar Titanic en VHS en una tele que se veía espantosa. Pero además de eso me tocó ver el final más así estresante del mundo. A ver, ponme la imagen. ¿Quién no va a recordar la imagen del Titanic? El final más que así todos nos querían así como de maldita Rose, desgraciada, todos cabían en esa tablita. Todos cabían, es más, 3 personas acomodadas correctamente cabían en esa tablita y todos estamos de acuerdo, todos los 90 pueden estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, uno ahí haciendo sus cálculos. Yo una vez vi un TikTok de una persona haciendo el cálculo de que sí cabían. Y yo así de, eso es pasión por querer estar bien. Entonces, nos tocó el final más desesperante, porque el héroe de la película, el que todo el mundo estábamos, ay, Jack, además de que era guapo, era increíble porque era una excelente persona, era divertido, así, toda la romantización de un hombre encarnada en Jack, y verlo morir fue muy frustrante. Hasta el día de hoy nos acecha ese final. Y a James Cameron hace algunos años le hicieron una entrevista y le preguntaron, vamos a terminar este debate, ¿cabía o no cabía Jack en la tabla? Y James Cameron dijo la respuesta más increíble del mundo y dijo, en el script, ¿cómo se llama? En el guión, gracias, perdón. En el guión decía en la página 147 que Jack se iba a morir. O sea, no se trataba si Jack o no cabía en la tabla. Ese no era el punto del final. El final es que no importaba que Jack se iba a morir. Aunque eso nos suceda y nos pegue en nuestro corazón y sea la peor noticia del mundo, pero Jack, saliendo de la tabla, hubiera llegado a la costa y lo hubieran matado. A Jack, o sea, no importa cómo fuera, Jack se iba a morir. Y eso es horrible. Porque todo el mundo teníamos esta esperanza de que si le preguntan al desgraciado de James Cameron que se le ocurrió esto, nos va a dar una respuesta satisfactoria, pero la respuesta terminó siendo lo que vimos. O sea, era como de, ¿por qué se siguen peleando? Yo creo que el James Cameron veía todos los videos de TikTok y decía, ya hombre, ya pasaron 30 y algo de años, ya suéltenlo. Pero muchas veces en nuestro alrededor, ¿y qué hace una persona que cuando el destino parecería que está en su contra? Y muchas veces en nuestra vida la idea siempre es que todo salga bien. ¿A poco no? Qué horrible es cuando no salen las cosas como yo quiero. Porque es lo más decepcionante del mundo. Pero James Cameron lo dijo así de que en la página, y hasta se los dijo, yo creo que lo tiene en su casa, y cuando la gente le reclama de la puerta, abre la puerta y dicen, Jack. Y el James,
Aquí estaba en la página 147 que se iba a morir. Y muchas veces cuando leemos la Biblia, la pregunta de esa, si en nuestra generación fue Jack, en la generación de Jesús fue Jesús. En los tiempos de Jesús fue Jesús. Y entonces tenemos un montón de gente decepcionada porque Jesús se murió y Él era el mejor del mundo y era el Salvador y era el que estaban esperando y era lo que querían y lo que les habían prometido, y de repente todo no funciona como tiene que funcionar porque no está parte de lo que nosotros creemos que sí debería de pasar, de que el bueno gana, de que las cosas siempre pasan, de que todo siempre me tiene que salir bien, de que si yo doy un paso a la derecha, todo se va a mover a la derecha porque yo dije, porque yo lo pensé, porque eso era lo que yo quería. Y hay veces que así no es. Porque así es la vida, porque la vida es todo menos lo que yo quiero a veces. Y hay veces que sí funciona y está padrísimo, pero cuando no funciona, la decepción de enterarte que no funcionó, pero que yo voy a salir adelante a pesar de, porque la Rose salió adelante. O sea, tanto dinero que tenía que echó su collarcito súper caro al mar, ¿no? O tenía una vida tan completa que no le fue necesario. Pero al final salió adelante. Pero el tema es cuando no parecería y nada más nos adelantamos porque tenemos esta visión de las películas y entonces sabemos que en las películas el final siempre, los buenos siempre ganan, las cosas siempre pasan, pero nos perdemos todo el montón de en medio cuando no pasó y cuando no sucedió, y entonces estamos esperando en el momento en el que sí suceda porque me lo prometieron, me lo prometió Disney. Y cuando no pasa, y cuando entonces leemos la Biblia y nos damos cuenta que muchas veces lo que nosotros estamos disfrutando es el final de las hermosas historias de la Biblia, que son todo menos hermosas porque son un desastre en medio, pero nos quedamos con la victoria del final. Pero para poder llegar a la victoria del final tenemos que pasar muchas cosas. Y Jesús, en el momento en el que estaba yendo al momento del final de su destino, de para qué había venido a la tierra, todos estaban decepcionados. Y cuando estaba en la cruz, todos estaban decepcionados porque no era lo que se les había prometido. Y entonces después en Lucas, que espero que lo puedan leer en su casa, en Lucas 24:5, cuando se encuentran los 24-25, cuando se encuentran los discípulos y que van al camino y todos, ay, es que no era el Mesías, y ay, es que nos prometieron algo que no pasó y lo mataron y no sé qué. Y en el 24-25, cuando Jesús iba caminando con estos discípulos, dice, Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús en esa frase les tuvo que recordar Isaías, Salmos, Daniel y Zacarías. En esa frase les dijo, todo lo que tiene que pasar, todo lo que tenía que pasar al Mesías era algo que ya se había dicho. Y muchas veces nosotros queremos vivir, ay no, es que Jesús ni sufrió. Tenemos esta idea de esta generación y esta vida en la que tenemos nos ha puesto tanto en nuestra mente que nunca tenemos que sufrir, que nos creímos la historia de que nuestra vida siempre tiene que ser algo hermoso. Comer fresas al lado de una alberca con así la temperatura perfecta y que mi vida tiene que ser este paño de rosas que me prometió Disney, porque así es como es el final. Pero hay veces que la vida es desastrosa. Y en medio de ese desastre nosotros tenemos que aprender a decidir y nosotros tenemos que aprender a refugiarnos en el que para Él los finales siempre son lo que tenían que pasar. Nuestra vida no es un accidente, nuestras circunstancias no son un accidente, todo está planeado. Pero si yo te digo eso ahorita, entonces tú hacemos una película. Ah, ok, si todo está planeado, entonces es el final que yo quería. Tampoco. Porque puede ser que sea el final más obvio del mundo. ¿No les choca cuando en las películas pasa eso? Que es como de, ay, obvio, y pasa otra cosa súper diferente y tú te quedas así como de, ah. Y muchas veces nuestra vida es así porque así debe de ser.
Pero cuando nosotros tenemos y caminamos con la persona que sabe perfectamente el destino y perfectamente hacia dónde va, y el desastre no es un desastre, es una oportunidad, entonces yo empiezo a caminar diferente, porque cada paso que yo doy se escucha como donde tengo que estar. Y hay veces que acabo en lugares en donde no debería de acabar según yo, pero estoy en el lugar correcto porque vengo caminando con el que me guía, porque vengo en presencia de la salvación misma, el que entendió que los desastres no son desastres, el que entendió perfectamente que aunque no quería que su destino fuera la cruz, fue a la cruz sabiendo dónde tenía que ir y se enfrentó a la humillación, al dolor, todo por nuestra redención. Y para que tú y yo entendamos que ni aún el Salvador tenía una situación fácil, pero vale la pena seguir adelante, porque del otro lado del sufrimiento existe la victoria. En todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que ha valido la pena para siempre y siempre, hubo sufrimiento detrás de la victoria. De donde tú estás parado, del trabajo que tú tienes, de la familia que tú tienes, de lo que sí tienes, hubo sufrimiento para llegar ahí. Lo que más aprecias, lo que más amas, hubo sufrimiento para llegar ahí. Porque así es como tiene que ser, pues. Pero nos han metido esta idea que todo tiene que estar bien para que sea el propósito de Dios. Y hay veces que Dios nos quiere enseñar más. En medio de lo que se ve desastroso para el mundo, Dios nos quiere enseñar que nuestra visión no tiene que estar puesta en lo que sí podemos observar, en lo que sí se ve, en mis circunstancias actuales, sino en lo que Dios ya dijo que era. El problema es cuando nosotros no sabemos qué es lo que Dios ha dicho de mí. Si nunca jamás nos han dicho qué es lo que Dios piensa de mí, entonces mi vida se ve un desastre porque no sé. Pero el día que tú y yo nos sentamos y tenemos una conversación con el Creador, con el que hizo todo, con el que me conoce perfectamente, y Él me dice: tú eres esto, tú eres esto, tú eres amado, tú eres hijo, este es tu propósito, yo te amo por esto, entonces mi vida se deja de ver como un desastre y se empieza a ver como propósito. Porque para allá es donde tengo que ir, porque mi carácter necesita ser moldeado y doblado, porque uno no nace con una mentalidad de 30 años, bueno, ni siquiera sé que a los 30 ya estás como de que, listo. No, o sea, yo me acuerdo a los 20 yo decía así como de ya, listo, ¿qué más tengo que crecer? Soy perfecta. Y después llegaron los 30 y yo, eres una tonta. Uno no nace haciendo todo lo que tiene que saber y todo lo que necesita entender, no nace haciendo eso. Lo descubres cuando te equivocas. Lo descubres en medio de las situaciones difíciles. Lo descubres mientras está pasando lo que no querías que pasara. Pero lo mejor del mundo es que nos va guiando la persona que entiende perfectamente dónde es. Hace unos meses se me ocurrió una hermosa idea, que era ir a hacer hiking a Cimatario. Algunos de que están aquí fueron ahí y fue una experiencia religiosa, citando a Julio Iglesias, no a la Biblia. Porque pasaron dos cosas. Unas personas ni siquiera llegaron a donde se veía la vista padre y ellos se regresaron. Y luego estuvo en la siguiente ronda, la siguiente ola, que fui yo y otra como mi hermanita Feri. Y entonces llegamos hasta la punta, pero hasta una de las puntas, pero no llegamos en donde están las antenas, porque yo dije, no me es necesario, pues no soy Cristo para andar sufriendo. Entonces nosotros llegamos ahí y después de un rato de esperar dijimos, hay que bajarnos. Y entonces nosotros decidimos algo muy importante y dijimos, vamos a preguntar a los que sí saben, a las que se veían que ya tenían experiencia subiendo ese cerro. Y entonces les preguntamos y nos dijeron, ay, sí, por aquí. Nos dieron perfecto, llegamos. Y luego estuvieron la tercera ola, que no se perdieron, se súper perdieron. O sea, se perdieron tanto que caminaron 8 kilómetros extras. O sea, no se perdieron poquito.
O sea, llegaron a una esquina y dijeron, ¿ondan? Entonces, cuando llegaron, o sea, Feri y yo bajamos, nos pusimos a platicar con los otros que habían bajado antes, dijimos, bueno, vamos a ir por un café. Fuimos al Starbucks, regresamos con nuestras bebidas. Y cuando íbamos regresando, como 5 o 10 minutos después, bajó la siguiente ola de los perdidos, pero encontrados, el bien, y yo, hay que ponerle un toque cristiano. Y llegaron todos los perdidos, y de verdad yo jamás les había visto esas caras. O sea, yo me quería reír, pero era como de, no es el momento. Porque estaban agotados. O sea, sí, yo bajé y no me eché esos 8 kilómetros extras. Y estaba súper cansada, ni siquiera me quiero imaginar los que tuvieron 8 kilómetros extras. Era muchísimo. Y entonces ahí yo dije, es mejor que nos guíe a alguien que sabe. Porque en medio del camino y en medio de todo lo que está pasando, todo el mundo tiene una opinión. ¿A poco no? Todos. Todos, hasta los que nunca hablaban tenían opiniones. Pero cuando tú le preguntas a la persona que sabe, cuando tú volteas a ver a alguien que trae shorts de hiking y que se ve que va bajando con una confianza que solo Dios le pudo haber, entonces tú dices, dime en dónde es. Y en mi vida eso tiene que pasar. Si no sabemos a dónde ir, si mi vida está en medio de un desastre, lo más lógico para mí es, ¿a dónde voy? Porque no se ve como yo pensaba. Y no se escucha como yo esperé. Y no se siente como yo también quería. Y entonces mi camino, cuando yo voy de bajada, yo voy confiado sabiendo que el que sabe a dónde es, me va a guiar. Aunque la página 147 de nuestras vidas diga un destino, esa página la escribió el que me está guiando. Entonces Él sabe perfectamente que mi página final es algo que Él ya sabe por qué la escribió. Y que todo el desastre de en medio, que es lo que contamos al final, es lo que me hizo entender que había un propósito. Y para eso sirve escuchar a Dios y entender a Dios. Para que yo sepa perfectamente que en medio de todas las circunstancias, Él está ahí. Y Él me va a guiar, y Él me va a enseñar, y Él me va a decir cuál es mi destino, y Él me va a decir quién soy yo en medio del destino, porque Él me conoce mejor. Y muchas veces lo que Él necesita decirme a mí va a cambiar toda la manera en la que yo estoy caminando, porque solo Él puede ayudarme en esas cosas. Parecería que hay mucha gente que tiene los consejos, los mejores consejos del mundo. Pregúntenle a los que bajaron 8 kilómetros extras. Le pidieron consejo a una persona que de repente desapareció. Y el consejo de la persona que ellos pensaron que sabía los llevó a tomar extra 8 kilómetros. Y los que lo pasaron están. Pero el punto de todo esto es caminemos con el que sabe a dónde tenemos que ir. Lleguemos a donde sabemos que tenemos que llegar, porque Él tiene el control de en medio de todo. Cierra ahí tus ojos. Si hay alguno aquí que se siente perdido en medio de sus decisiones, perdido en medio de sus circunstancias, perdido en medio de todo lo que está pasando en tu vida, deja y dale hoy la oportunidad a Dios que Él te hable y Él haga lo que tenga que hacer y Él diga lo que tenga que hacer. Y dile, Señor, yo te doy permiso para que el día de hoy tú muestres el camino correcto y que tú hagas lo que tienes que hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no te pones de pie para que sigamos adorando a Dios esta mañana?
Tomaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Jesús, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Jesús, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Jesús, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Jesús, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Jesús, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Jesús, nombre sin igual, digno de alabar. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Digno de alabar, Jesús, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar.
exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Te alabamos, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Digno de alabar, Jesús, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual. Digno de alabar, vamos a decirlo. Digno de alabar, Jesús, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Jesús, nombre sin igual. Dice la Biblia, acérquense a Dios y Él se acercará a Digno vosotros. de alabar, Jesús, nombre sin igual. Digno de alabar. Eres digno de toda alabanza y adoración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has amado tanto, Señor, como dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres digno de toda adoración, de nuestro reconocimiento, porque has sido tan bueno, nos has amado de una manera tan impresionante al hacer venir de los cielos a tu Hijo Jesús para morir en esa cruz. Eres digno de alabar porque tú eres el Padre de quien viene toda buena dádiva, todo regalo completo, perfecto, todo el bien de nuestra vida viene de ti, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros y con Él también nos has dado todas las cosas. Muchas gracias por amarnos tanto, muchas gracias por ser tan bueno, tan bueno, tan bueno. Muchas gracias por tu misericordia, que es para siempre, porque tú no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a tus muchas misericordias. Así que en este día tomamos este momento para conectarnos contigo, Padre,
En el nombre poderoso de Jesús, venimos a ti hoy y te damos gracias porque sabemos que tú nos abrazas en estos momentos, que tú vienes abrazándonos en estos momentos y tu amor, Señor, se está derramando en nuestros corazones. Gracias, Padre. Tomamos este momento para acercarnos a ti y beber de ti, porque tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. En tierra seca y árida donde no hay aguas, nuestra alma te anhela, nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Por eso hemos venido hoy aquí, porque nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo, del Dios de nuestra salvación. Gracias, Padre. Gracias por cada persona que está aquí, por nuestros invitados que han venido. Sabemos que tú les has atraído a ti, porque tú les amas y tienes un plan maravilloso para sus vidas. Puedes sentir ahora esta paz increíble. Esta paz significa que no hay enemistad, no hay separación. Ha sido quitada toda barrera por causa del sacrificio de Jesús. Y hemos sido reconciliados por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Hemos sido unidos al amor del Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios. Muy bien, pueden tomar su lugar. Prepárate para recibir la poderosa palabra de Dios. Prepárate para recibir la poderosa palabra de Dios. Y el tema del día de hoy le he llamado una nueva dimensión de gloria para vivir en un potencial sin límites. Por favor, dilo conmigo: una nueva dimensión de gloria para vivir en un potencial sin límites. Otra vez, dilo conmigo: una nueva dimensión de gloria para vivir en un potencial sin límites. En las grandes historias de la Biblia, Dios revela su deseo de manifestarse personalmente a nuestra vida. Si tú lees la Biblia con atención, te vas a dar cuenta, vas a observar que desde el principio el deseo de Dios siempre fue vivir en amistad con el hombre. Y dice Isaías 59:2, la razón por la cual en este mundo hay una ausencia de Dios. Dice que nuestras iniquidades han hecho una separación de Dios. Isaías 59:2. Dice que esa es la razón por la cual vivimos en un mundo donde hay aflicción y dolor. Que esa no es la razón, ese no era el plan de Dios. Él no creó un mundo como el que ahora nosotros conocemos, sino Él había preparado para el hombre un lugar maravilloso para vivir con Él. La Biblia nos habla ahí en Génesis capítulo 1, 2 y 3 de un lugar increíble, el jardín del huerto en el Edén, un lugar llamado Edén. Y podemos ver cómo Dios a lo largo de la historia de la humanidad, Él está deseoso de manifestarse activamente y poderosamente en la tierra. Y cada vez que Él vino, hizo que todo cambiara y se manifestara su grandeza, su gloria. Así que cuando el Señor viene, cuando Él se acerca y Él se manifiesta, su gloria, su grandeza, y eso nos habla de la autoridad, el dominio, la influencia, el poder sobrenatural que viene de Dios, se manifiesta. Y la Escritura nos habla de esta manera. Es interesante lo que Dios nos dice para que entendamos la naturaleza con la que fuimos creados, como dice la Biblia en Génesis 1, 26, 27, a su imagen y a su semejanza. Cuando entendemos esto a través de lo que está escrito en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha llamado a vivir en un potencial sin límites.
y que Él resolvió el conflicto de separación que había con el hombre, porque Dios le dio al hombre una facultad increíble y es la de elegir libremente. Dios no podría darle al hombre esa facultad de elegir libremente y luego Él intervenir de manera que lo que el hombre elegía libremente no pudiera tener efecto. Así que Dios dio al hombre esa facultad porque Él lo destinó para reinar y para gobernar sobre la creación. Y al hacerlo puso en el hombre un potencial impresionante. La posibilidad de que la naturaleza misma de Dios estuviera en el hombre para gobernar sobre la creación. Pero la palabra nos dice, la Biblia nos dice en Génesis 3, cómo el hombre se separó de Dios. Usó esa facultad que Dios le dio aún para que el hombre eligiera separarse y desobedecer la voz de Dios en el huerto. Entonces podemos ver que a través del Señor Jesús, el Señor viene a este mundo para manifestarse personalmente. Y cuando eso sucede, Él hace, al manifestarse, que la vida de toda persona, personas comunes y ordinarias que estaban separadas de Él, dejen de estar separadas de Él y le conozcan, uniéndolos a sí mismo para ser transformados y elevarnos. Lo que Dios desea es elevar nuestra vida a la expectativa de un potencial sin límites. Suena esto muy motivacional, pero es la verdad, esa es la realidad. Y que el Señor ha puesto a nuestra disposición su vida, su propia vida, la vida nueva y abundante, una vida maravillosa, extraordinaria, sobrenatural. Todo está disponible para nosotros hoy para que podamos vivir en esa nueva realidad. Así que quiero invitarte que me acompañes ahí en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2 en el verso 6. Y vamos a orar para que el día de hoy Dios hable a tu vida y Él pueda abrir tus ojos para que tú puedas ver el potencial en el que tú puedes llegar a vivir cuando tú le abres tu corazón y recibes este regalo de vida que el Señor nos ofrece. Hebreos capítulo 2 verso 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bien, acompáñame un momento y únete conmigo para que nuestro corazón esté preparado para oír y recibir esta poderosa palabra. Sí, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por este día estar aquí en casa. Muchas gracias por tu presencia que está aquí hablando a nuestra vida. En este día, Padre, venimos recibiendo tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón y abrirnos una ventana para ver, Señor, la gloria que tú has preparado para nosotros, para vivir en un potencial sin límites, para cumplir nuestro propósito en esta vida, para servir a tus planes, Señor, para que nuestra vida tenga significado y nuestra vida esté en una dirección donde estemos siendo prosperados en todo lo que hacemos. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por abrazarnos. Levanta tu mano conmigo y di: en el nombre de Jesús, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Está hecho
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Está hecho, amén. ¿Qué tal si le damos nuevamente un fuerte aplauso al Señor en alabanza y adoración? Acompáñame en lo que dice el libro de los Salmos capítulo 65. Salmos capítulo 65. Dice el verso 4: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Dice la Biblia que no hay nada más increíble que nos pueda suceder que el ser escogidos y atraídos al Señor. Dice bienaventurado. Tú estás aquí porque el Señor te ha llamado y te está trayendo hacia Él. Por eso has llegado el día de hoy aquí. Por eso constantemente tenemos la convicción de venir en este día para conectar con Dios. Porque lo que Dios nos llama a vivir es la realidad de un Dios vivo, verdadero, que se manifiesta, que no está ajeno a lo que estamos viviendo, que no está lejos de nuestra vida, sino está tan cercano a nosotros. Y dice que Él nos atrae. Así que esto es lo que está haciendo hoy en día el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Está viniendo a tu vida y produce en ti el deseo de acercarte a Dios. Porque Filipenses nos dice en el capítulo 2:14, dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo Dios puede haber creado al hombre y hasta el día de hoy limitarse Él, siendo un Dios, el Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, ha puesto un límite porque nos ha entregado a nosotros la facultad de elegir libremente? ¿Cómo puede Dios ahora llevarnos a asociarnos con Él, a estar con Él, si nosotros tenemos la libertad de elegir y aún de elegir estar lejos de Dios o ir en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida? Bueno, porque Dios no, precisamente Él tomó un riesgo con nosotros. Y la pregunta que muchos se pueden hacer es, bueno, si Dios sabía lo que iba a suceder, ¿para qué creó al hombre? ¿O por qué no hizo algo para evitar que el hombre se separara? Tú lo puedes ver ahí en Génesis, acompáñame ahí nuevamente en Génesis capítulo 3. Y observarás cómo dice ahí lo que pasó. Esto es lo que pasó. ¿Por qué en este mundo Dios no está presente, está ausente? Porque el hombre le cerró la puerta. Porque el hombre siguió su propio camino. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está. Dios nos está revelando qué sucedió al principio. Y quizás alguien se pregunte, bueno, pero a mí no me invitaron a esa fiesta.
lo que sucedió es que toda la especie humana desciende de este primer hombre. Y todo lo que este hombre hizo tuvo consecuencias en su genética. Por causa de esa separación arruinó su biología, su genética. Es impresionante que todavía de alguna manera el hombre pueda representar la imagen y la semejanza de Dios. Pero lo que tenemos que considerar es que finalmente el hombre corrompió la naturaleza que Dios le dio al principio. Y ahí te das cuenta cómo dice que Dios vino al encuentro. Y tú puedes observar aquí cómo Dios nuevamente viene manifestando su gloria. Cada vez que el Señor se presenta, Él va a manifestar su gloria, su grandeza, su majestad. Por eso en el Evangelio de Juan dice, vimos su gloria. Dice, la gloria del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Pero no solo lo dice por los discípulos que personalmente vieron la apariencia del Señor Jesús, porque si tú observas te darás cuenta que cuando Jesús vino a ellos, ellos no creyeron inmediatamente en Él. Ellos no le reconocieron. Pero fue al estar cerca de Él y conocerle y escucharle y ver la manera en que Él actuaba, lo que Él hacía, que ellos les fue revelada su gloria. Dice la Biblia que en la primera señal que hizo el Señor para manifestar su gloria, está ahí en Juan capítulo 2, fue en unas bodas. Dice la palabra que fueron invitados Él y sus discípulos a unas bodas, ahí en Juan capítulo 2. Y dice la palabra que se acabó el vino que estaban sirviendo en la fiesta de la boda. Y entonces vino María diciéndole, ya no tienen los novios, como buena mamá, ¿verdad? Preocupada por todos. Dijo, ya no hay vino. Y es que si algo malo podía suceder, algo mal podía suceder en una boda, era quedarse sin el vino. Era considerado algo, pues, de no atender a los invitados apropiadamente. Tenía que haber vino en la fiesta de la boda. Y el Señor por eso le dice, no ha llegado mi hora, mujer. No le habló a María como mamá, no le dijo madre, le dijo mujer. Y de ahí en adelante Jesús le hablaría como una mujer, porque lo que el Señor quiere dejar en claro es que Él vino al mundo como el Hijo de Dios, tomando forma de hombre, naciendo de una mujer, pero sobre todo para tomar cuerpo de hombre, tomar forma humana, porque Él tendría que venir a morir esa cruz. En esa cruz no podría ser sacrificado un ángel, solamente alguien que pudiera tomar el lugar nuestro, alguien que pudiera representar a toda la humanidad, alguien que pudiera llevar sobre sí mismo el juicio de Dios por todos los errores y maldades de este mundo. Solamente alguien así podría conseguir que esa barrera que separaba al hombre de Dios fuera quitada y reconciliar al hombre con el amor del Padre. Jesús en esa cruz hizo justicia. Hizo lo necesario para que nosotros ahora podamos ser justos a través de su justicia. Entonces, en esa fiesta de boda, dice la palabra que Jesús hizo un milagro y mandó traer unas tinajas que había ahí con agua y ordenó que las llenaran de agua y después ordenó que sirvieran a los invitados del vino. Y entonces vino el maestresala, le llamaban, algo así como ¿cómo se llama? El que planea la boda, como el wedding planner sería el maestresala. Y vino a felicitar al novio y le dijo, es increíble lo que has hecho, todos dejan el buen vino para el principio, porque pues al principio pues es cuando la gente se da cuenta si realmente está bien el vino, pero cuando ya están borrachos pues ya no saben ni qué se están tomando. Entonces dice, tú has dejado el mejor vino para el final, ¿cómo pudiste hacer eso? Y
este wedding planner era experto con el vino y se dio cuenta que ese vino era el de más alta calidad. Jesús había hecho un milagro en esas bodas y dice la palabra que estas señales Él hizo y que todos creyeron por causa de esas señales, y dice que a través de este milagro es que la gloria del Señor fue manifestada ahí. ¿Alguien me puede ayudar a leer esa escritura ahí en Juan capítulo 2? A ver si me ayudas, amor, ahí. Ajá. Versículo siguiente. ¿Esta qué? Esta primera señal, ¿qué? Milagrosa. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así que reveló ¿qué? ¿Y qué sucedió? Wow. Esta fue la primera señal que hizo. Por esa razón es que necesitamos desesperadamente una nueva manifestación de su gloria. ¿Es posible en este tiempo vivir una nueva manifestación de su gloria? ¿O eso es algo que solo quedó escrito para la historia? Y quiero que sepan que a lo largo de la historia ha sido evidente cómo Dios una y otra vez Él vuelve a manifestar una nueva dimensión de su gloria para que de esta manera podamos creer en Él. Aquí ya tuvimos una inicial manifestación de su gloria, una gloria pasada aquí en casa, donde vimos señales milagrosas, donde vimos polvo de oro en las manos, que venía polvo de plata. Vimos caer plumas, que eran plumas de ángeles, y yo he mostrado fotos donde están esas plumas, aceite en las manos, en el rostro, milagros, sanidades. Pero necesitamos desesperadamente una nueva manifestación de su gloria. Porque Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite. Observa que dice: para que habite. Dios te llama no para que venga a visita ocasionalmente. Él te está buscando para que tú le conozcas, y cuando nosotros le conocemos entramos en una buena adicción, porque se vuelve adictivo. Es que en realidad la adicción es en realidad una elección que hacemos. Elegimos estar adictos a Dios, dependiendo de Dios, conectados con Dios, o elegimos estar conectados a cualquier otra cosa. Tú puedes ser adicto al trabajo, adicto al dinero, no solo a las drogas, no solo al alcohol. Puedes ser adicto a las diversiones, puedes ser adicto a las series de Netflix. Aquí el problema es a qué elegimos estar conectados y de lo cual estamos bebiendo, porque aquello de lo cual nosotros estamos bebiendo produce en nosotros tal dependencia que es como una adicción. Pero cuando esos invitados probaron ese vino, cuando los discípulos probaron ese vino, dice que creyeron en Jesús. Así que Él te está llamando, Él te ha escogido, te está trayendo para habitar, para que tú le conozcas. Y dice que cuando tú tomas la decisión de comenzar a vivir una relación personal con Dios, cuando tú te vuelves un seguidor de Jesús, dice la palabra que va a suceder lo que dice: seremos saciados del bien de tu casa. Bueno, podemos ser saciados de cualquier otra cosa. La pregunta es: ¿qué hasta el día de hoy es lo que te produce satisfacción?
las redes sociales, que te den un like, que tengas tus seguidores, que vean qué haces, a dónde vas, qué comes. Aquí dice que tú puedes vivir una increíble experiencia de ser saciado de todo el bien de su casa. Hay todo un bien, un bienestar y una buena vida que el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Por eso dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora se trata de que tú te acerques. La pregunta es si estás reconociendo tu necesidad, si puedes darte cuenta que en tu vida hay una necesidad profunda de estar conectado con Dios. ¿Y cómo puede suceder eso? ¿De qué manera sucede eso? Bueno, eso sucede cuando tú lo buscas en privado y buscas su presencia. El Señor dice: ve a tu lugar secreto, cierra la puerta, que esto quede entre tú y yo. Y muchas personas no saben qué decir o qué hacer. Pero si tú, como hoy estás oyendo, estás dispuesto y empiezas tú a reconocer esta necesidad y te acercas a Dios, créeme que vas a vivir una experiencia maravillosa con Dios. Y sigue hablando aquí Salmo 65:4 de una manera muy interesante, porque nos habla en esta escritura de cómo hace una comparación entre nuestra relación con Dios con el cultivo de la tierra. Tú puedes ver el verso 9 y dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Dice que Él visita la tierra, y así como vemos, la lluvia cambia por completo cómo se ve la tierra, cómo reverdece, cómo la tierra florece y cómo en los lugares de cultivo viene el fruto. Como ustedes han oído, aquí en Querétaro hemos estado al borde de crisis hídricas, donde estamos a punto de que el agua se agote y donde ha habido amenaza de que se arruinen las cosechas. Pero cuando viene la lluvia de último momento, todo cambia. Y lo que Dios nos está hablando como nación es que en medio de la crisis, en medio de lo que estamos viviendo, si nosotros levantamos nuestra vista al Señor y esperamos en Él y deseamos que Él en verdad venga a nuestra vida y se manifieste, Él vendrá como la lluvia. Y qué interesante, la Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Tiene sentido, del polvo de la tierra. Y lo puso en ese jardín, en ese huerto. Es decir, Dios creó al hombre y lo diseñó para que solo pudiera vivir y disfrutar la vida conectado con Él y unido a Él. Como la tierra no puede por sí misma dar fruto, ¿te das cuenta? Dice que tiene que llover para que eso suceda. Salmo 55 dice ahí, verso 9 y 10, dice: como la nieve y la lluvia descienden del cielo. Y ahora Dios está hablando que Él es la lluvia que viene del cielo y hace que la tierra sea preparada para ser sembrada y para dar fruto. Y en Isaías 55 nos dice: como la nieve y la lluvia descienden del cielo y no vuelven de nuevo, sino que riegan la tierra, la hacen germinar y producir. Así dice será mi palabra que sale de mi boca. Entonces tú puedes ver que cuando el Señor viene y se manifiesta a nuestra vida, Él hace llover sobre nosotros. Y no solo es su presencia que viene a nuestra vida para refrescarnos, para preparar nuestra vida, nuestro corazón, para poder ser sembrado por Dios.
porque de eso se trata. Es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Él nos diseñó y hizo al hombre del polvo de la tierra y lo diseñó como la tierra para que reciba la lluvia y sea sembrado con la semilla. Por eso en nosotros hay una necesidad de Dios. Por eso aquellos que dicen no creer en Dios en realidad están en un conflicto, porque de esta manera quieren que su conciencia no les haga sentir tan mal de estar ignorando a Dios. Porque hay una necesidad en nosotros tan profunda. Y cuando tú buscas al Señor en lo privado y cuando tú vienes aquí el día de hoy, tú estás entrando en una dimensión de gloria donde viene la lluvia del cielo a tu vida. Como aquí dice que en gran manera le enriqueces. Qué interesante. La tierra que está recibiendo la lluvia va a ser enriquecida. La tierra fue diseñada de tal manera que la lluvia es necesaria para que la tierra pueda producir. Y de la misma manera nosotros, el hombre fue tomado del polvo de la tierra, Dios sopló en el aliento de vida y lo diseñó para que el hombre sintiera todo el tiempo el deseo de beber de Dios como la lluvia del cielo. Y lo que sucede cuando viene esa lluvia es que sobre todo el Señor viene a tu corazón y a tu mente. Dice que le enriquece, es decir, la tierra tiene que ser preparada. Por eso es tan importante la adoración aquí en casa, porque cuando nosotros adoramos aquí en casa, estamos recibiendo esa lluvia. Cuando tú levantas tus manos al cielo en adoración y estás reconociendo la presencia de Dios en tu vida, lo que está sucediendo es que estás recibiendo la lluvia. Y eso prepara tu corazón y prepara tu mente para oír la voz de Dios y para ser sembrado con lo que Dios quiere hablar a tu vida. ¿De acuerdo? Entonces prepara la tierra, dice. Haces que se empapen los surcos, haces descender los canales, la ablandas con lluvia. La tierra necesita ser ablandada. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos aquí en la presencia, cuando nos volvemos a la presencia de Dios. En Mateo capítulo 13 vemos a Jesús hablar de una historia del sembrador que salió a sembrar. Mateo capítulo 13 verso 18 dice: oigan ustedes esta parábola. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces el Señor viene hablando de un sembrador que salió a sembrar y dice que era la misma semilla. El problema es dónde cayó la semilla, porque él habla de 4 tipos de tierra. Dice que una era junto al camino, parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y dice que otra cayó en buena tierra. Y luego explica la parábola a sus discípulos, porque esto lo había dicho una multitud que no entendía de qué estaba hablando, a qué se refería. Y entonces se les explica que cuando la semilla cae junto al camino, es un corazón, es una persona que dice que puede oír la palabra pero no la entiende. Y dice que entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que no fue sembrada finalmente. Esa semilla fue echada en la tierra, pero no germinó. Entonces no se trata solo de echar la semilla, sino que la semilla germine. Entonces nos dice que hay áreas de nuestra vida o nuestra propia vida que puede ser una tierra como la que hay junto al camino. Y eso nos habla de un endurecimiento. El camino es un lugar por donde pasan todo el tiempo las personas. Y esto nos habla de que estamos expuestos a un mundo que puede estar pisando constantemente, que este mundo puede estar constantemente teniendo influencia en nuestra vida, de tal manera que nosotros nos endurezcamos. Después nos habla de la semilla que fue echada en pedregales. Y dice que esto representa personas que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz.
sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza. Observa esto. En pedregales son los que oyen y al momento se entusiasman, pero no hay raíz profunda. Entonces es necesario que esa semilla, que es la palabra que Dios está hablando, y es esta palabra del Evangelio de Jesús, es necesario que esta semilla germine. Y dice que si cae en pedregales, solo hará que alguien se entusiasme momentáneamente, pero no hay raíz. Entonces necesita raíz, porque dice que si no hay raíz, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces la semilla no germinó ni dio fruto, porque viene aflicción y persecución. Entonces Dios nos está advirtiendo, cuando tú recibes una palabra, cuando tú oyes una promesa de parte de Dios, cuando Él te da una palabra de profecía, tienes que saber que puede venir persecución por causa de esa palabra. Se va a levantar una oposición para que esa palabra tú no la retengas, como la tierra retiene la semilla hasta que germina. Entonces cuando esté en pedregales, la palabra no es retenida. Cuando viene la aflicción por causa de lo que Dios está hablando, vamos a entrar en un conflicto espiritual, porque lo que Dios está hablando es una orden que está hablando a nuestra vida, pero se levanta una oposición para ir en contra de lo que Dios está hablando. Así como la serpiente vino en el huerto, ¿recuerdan? Y le dijo a la mujer: no morirán. Si ustedes comen ese fruto y ignoran lo que Dios les dijo y hacen a un lado lo que Dios les dijo y usan la facultad que Dios les dio para elegir libremente, y ustedes eligen comer de ese fruto, no pasará nada, no pasa nada. No morirán, les dijo la serpiente. Entonces aquí vemos que Dios entró al huerto como acostumbraba hacerlo cada vez, cada día. Y el día que Él entró, ese día, cuando ellos habían comido de ese fruto, dice que ellos se escondieron. Entonces eso nos habla de que tenemos un conflicto al nacer, y no es que al nacer tengamos conciencia de que Dios nos ama, seamos hijos de Dios. Desde que nacemos tenemos un conflicto, sabemos que Dios existe. En nuestra conciencia está registrado que hay un Dios que existe, pero nosotros tenemos una barrera por causa de esa naturaleza de la cual venimos. Dice que Adán se escondió, ellos se escondieron de Dios. Dice: tuve miedo, ahora tenía miedo. El Señor había venido como de costumbre al huerto para estar con ellos, pero ese día no los encontró, porque una barrera se había levantado, porque ellos estaban ahora escondiéndose de Dios, porque ellos sabían que habían fallado. Se sentían culpables, se sentían avergonzados, tenían miedo. Por esa razón es que el Señor promete allí en Génesis capítulo 3, en el verso 17, una semilla que Él va a sembrar en el mundo. Génesis 3, en el verso, cuando le habla a la serpiente, ¿recuerdan? Génesis capítulo 3, en el verso 12, 13. Y el Señor le dijo a la serpiente, verso 14: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Por cuanto les está diciendo: engañaste a esta mujer, la separaste de mí, la pusiste en contra de mí, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por esa razón el Señor profetizó y anunció desde el principio que vendría una semilla. La palabra simiente en el hebreo se traduce por la palabra Sara con Z,
y habla de semilla. Y esta palabra significa multiplicación. Está diciendo que cuando se siembra una semilla, se multiplica. Entonces, por eso Dios anunció desde el principio: voy a poner una semilla en la humanidad. Y esa semilla es Jesús. En Juan capítulo 12, verso 24, Jesús dice: si el grano de trigo no muere, no habrá fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. Entonces le dice a la mujer, le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer. Tú hiciste con un engaño y un fraude que la mujer se pusiera de tu lado en contra de mí. Pero ahora yo voy a romper esa amistad y esa alianza, y voy a voy a hacer que venga una enemistad entre esta mujer a la que engañaste y yo. Y Jesús vendría del cielo a nacer de una mujer como hombre para cumplir este anuncio profético. Y él dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces él estaba diciendo que Jesús aplastaría la cabeza en la cruz del Calvario. Está hablando de derrocar la autoridad de la serpiente. Golpear en la cabeza habla de autoridad. Está diciendo que aplastaría la cabeza y le quitaría la autoridad que hasta entonces tendría sobre la humanidad, la influencia y el dominio que tendría sobre la humanidad. Por eso nos dice, observa cómo nos dice Efesios, hablando de este conflicto espiritual. Ahí en el capítulo 4, cuando nos habla de un corazón entenebrecido. Por eso dice en el verso 17, Efesios 4:17: esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está diciendo la razón de la incredulidad, porque nosotros podemos rechazar a Dios, o por qué nosotros podemos dudar de Dios. Dice que entonces había un dominio y una influencia de esa serpiente, porque dice que el hombre nació entonces con una incapacidad para conocer a Dios, separado de Dios. Y dice: ya no anden como los que no conocen, no me conocen. Andan en la vanidad de su mente. Su mente no funciona, su mente no opera para que ellos puedan conocer a Dios y entender de Dios, porque tienen el entendimiento en tinieblas. Y lo tienen en tinieblas porque están ajenos a la vida de Dios. Estar ajenos a la vida de Dios es estar separados, y por eso es que nacemos en este mundo con un entendimiento en tinieblas, y por tanto andamos con una mente que no tiene la facultad de conocer a Dios. Que razonamos nosotros, o usamos nuestro razonamiento para querer conocer a Dios, y no lo logramos porque la mente es como un foco fundido que no funciona para eso. Entonces el Señor hizo venir una semilla del cielo para ser sembrada en la tierra. Cuando Jesús murió y fue sepultado, es como si Él hubiera sido sembrado. El juicio de Dios fue hecho sobre Jesús, y por tanto todo lo que nos condenaba a nosotros fue ya liberado. Y por eso es que Dios nos puede perdonar, porque Jesús ya fue sembrado como ese grano de trigo que murió para dar mucho fruto.
Así que en conclusión, Dios tiene fe para sembrar en nuestra vida. Y cuando hablamos de la fe que Él tiene para sembrar, es a través de lo que Él habla. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe, la capacidad, la habilidad de poder ver a Dios, de poder conocerle, dice, eso es la fe. Viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. La manera a través de la cual Dios nos lleva a Él para conocerle y vivir en lo que Él tiene preparado para nosotros es sembrar nuestra vida. Por eso es que cada vez que nosotros venimos a oír lo que Él está hablando a través de lo que está escrito en la Biblia, es una semilla que Él está poniendo en nosotros. Él tiene semilla, pero tiene que ser sembrada. Y lo hace a través de lo que Él habla en nuestra vida. Él nos diseñó y nos hizo al hombre del polvo de la tierra para que la tierra sea preparada por Dios como lluvia del cielo, que prepara la tierra y la hace suave y la prepara para que sea sembrada. Una vez que la tierra es preparada y es suave, puede recibir la semilla. Y cuando viene la palabra de Dios, Él viene hablándonos como una semilla es sembrada en tierra. ¿Qué sucede cuando esa semilla es sembrada? Se abre una ventana en el cielo. Cuando nosotros somos sembrados con esa palabra, somos sembrados de tal manera que se abre una ventana en el cielo. Cuando oímos esa palabra, cuando la recibimos y esa palabra germina en nosotros. Jesús dijo que la última tierra es la buena tierra. Dice, estos son los que oyen y entienden la palabra. Una parte de la semilla cayó en buena tierra. Estos son los que oyen y entienden y dan fruto, dice. Entonces, la manera en que Dios nos lleva a vivir en esa gloria, en su grandeza, en la manifestación de su poder, es cuando somos sembrados como una semilla en tierra. Y una vez que esa semilla es sembrada en tierra, cuando tú oyes una palabra, abres tu corazón, la recibes, dice que se abre una ventana en el cielo, te permite ver lo que tú no puedes ver humanamente. Te permite ver que lo que Dios está hablando es una realidad que Él quiere que tú y yo podamos vivir. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, hay dos escrituras que tú puedes tomar. En tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una semilla. ¿Hay alguien aquí que desea ser prosperado en todo lo que hace? Necesitas una semilla. Y esta es una semilla, tercera de Juan 2. Ahí está en tu Biblia. Y cuando tú recibes esta palabra, ¿qué sucede? Tú estás reconociendo la voluntad de Dios para tu vida. Porque dice, amado, yo deseo. Y si Dios dice que eso es lo que Él desea para ti, entonces es legítimo y tú puedes esperar que eso a ti te suceda, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿De acuerdo? Amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Dice, en todas las cosas. Entonces tú recibes esa palabra, tú tomas esa palabra, no dudas de esa palabra, no la cuestionas, no tienes conflicto con lo que está pasando en tu vida en este momento. Esa palabra puede ser prosperada en medio de lo que tú estás viviendo. Si tú te mantienes creyendo esa palabra, si tú la retienes hasta que esa palabra germine, va a dar fruto. Entonces, cuando tú crees esa palabra y la recibes, se abre una ventana y tú ves algo que no podrías ver humanamente. Y tú te das cuenta que entonces no depende de las circunstancias que estamos viviendo. Depende de lo que Dios dice solamente. Dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. No hay condición. No depende de las circunstancias. No depende a quién conoces. No depende de lo que tú puedas hacer. Sino dice primero, deseo que tú prosperes en todas las cosas. Dice, y tengas salud, así como prospera
tu alma. Pero aquí hay una condición para que esa semilla sea sembrada y germine y dé fruto en tu vida. Y tú seas alguien que está prosperando. ¿Cómo Dios te hace prosperar a través de esta palabra? Porque Él hace que tú empieces a vivir en una fe capaz de romper los límites, una fe que puede pasar por encima de cualquier adversidad, una fe que te capacita para hacer que las cosas cambien. Tu fe, lo que tú crees, puede hacer que lo que tú crees lo creas. Lo que tú crees lo creas. Es así como Él nos hace prosperar. Cuando la fe empieza a operar en nuestra vida y la fe empieza a gobernar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar, y entonces es por eso que las cosas empiezan a cambiar. Note el principio: de acuerdo a lo que tú creas, eso es lo que tú vas a vivir. ¿De acuerdo? Entonces el principio de la semilla es ese. Lo que tú quieras alcanzar en la vida, hasta donde tú quieras llegar en la vida, está determinado por quien tú eres. Pero quien tú eres está determinado por quien tú crees que tú eres. Quien tú eres hace que las cosas cambien. Y cuando tú entras en esta prosperidad de Dios, lo que en realidad está pasando es que estás viviendo en una nueva identidad. Estás viviendo en la identidad de los hijos amados, de los que se han reconciliado con Dios, que ya no se esconden, que no hay barrera, que estás reconciliado, porque tu confianza está en lo que hizo Jesús. Luego dice, y siguiente conclusión es: Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Prediquen este evangelio en toda la tierra, dice. Vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Si tú eres sembrado con esa palabra, dice la palabra que se va a abrir una ventana y tú te vas a dar cuenta que tienes autoridad para ir y atraer y compartir a las personas para que ellos se den cuenta que pueden reconciliarse con Dios y que pueden estar seguros de su salvación. Y que a través de ti vendrá una multiplicación. Para los que te conocen a ti y han visto cómo tu vida ha sido transformada, cómo tú estás brillando en este mundo, ellos también deseen de la misma manera. ¿Estás listo? Ahí finalmente Romanos capítulo 8 nos dice en la parte final que si en este año podemos nosotros pasar por tantas dificultades, dice la palabra que las tribulaciones que podamos vivir en este año serán momentáneas. Serán momentáneas. Pero dice que es mayor la gloria, que nuestra vida estará por manifestarse. Dice así, que las tribulaciones del presente son temporales comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse.